Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos partes. Un bloque dominado por la Unión Soviética y otro bloque dominado por Estados Unidos y los aliados. El bloque de la Unión Soviética era un bloque comunista, autocrático, mientras que el bloque de Estados Unidos era un bloque capitalista, democrático. Ambos bloques compitieron en múltiples facetas de la existencia, como por ejemplo en términos ideológicos, en términos de guerra. En guerras tuvieron un par de guerras próximas, Estados Unidos apoyando a Corea del Sur y la Unión Soviética apoyando a Corea del Norte, por eso que esos países quedaron divididos. En la guerra de Afganistán, por ejemplo, que la perdió la Unión Soviética y en donde los norteamericanos apoyaron a Afganistán. En términos ideológicos también hubo una gran guerra. Los norteamericanos argumentaban que el sistema democrático y capitalista no solo era más libre, sino que también generaba más riqueza porque el ser humano podía ocupar más su creatividad, el incentivo propio para generar riqueza tanto para él como para su familia, mientras que los comunistas decían que el sistema capitalista era inherentemente desigual y que por lo tanto el Estado tenía que tener el control sobre la distribución de las riquezas de los países, de los medios de producción y asegurarse de que todos los ciudadanos vivieran bien y de manera más equilibrada, más justa. Esta guerra incluso la podemos ver en ámbitos tan distintos como los deportes. A mí personalmente me gusta mucho el ajedrez y también se vio mucho la guerra porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían demostrar que sus ciudadanos eran los más inteligentes y el ajedrez siempre estaba asociado con inteligencia. No sé si eso será cierto o no, pero es la asociación que la gente hace, entonces hubo muchos esfuerzos por ambos bandos por ser campeones. Los soviéticos se destacaron durante mucho tiempo, hasta que llegó Bobby Fischer por el lado de los norteamericanos y se convirtió en estrella mundial. Pero, en fin, es una guerra que se extendía mucho más allá de las armas o del conflicto económico, tenía un ámbito ideológico súper importante. Este sistema duró así hasta 1990, con lo que ustedes ya sabrán, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Y esto nos llevó a un periodo que muchos consideran uno de los mejores periodos de la humanidad, que es de 1990 hasta aproximadamente el 2005, un periodo de mucha prosperidad económica, de mucha paz. Incluso hubo algunos filósofos que decían que ese era el fin de la historia, que básicamente no había nada más que crear, que el sistema económico ya era definitivo, que la relación entre los países era definitiva, pero si hay algo definitivo en la historia humana y en la historia del universo es que no hay nada definitivo, así que evidentemente eso no continúa así y a finales de la era del 2000 ya se empezaron a ver las primeras fracturas de este orden unipolar, porque si bien durante mucho tiempo aseguró un estado de paz para las distintas naciones y había cierto respeto por el orden internacional, como veníamos diciendo a principios y mediados del año 2000, Estados Unidos inició su guerra contra el terror en la época de George Bush, en la que básicamente George Bush dice que hay terroristas a lo largo de todo el Medio Oriente y que es una guerra que tienen que librar contra esos terroristas y contra los países que albergan a estos terroristas. ¿Cuál fue el problema con eso? Que Estados Unidos inició una serie de guerras en donde no contaba con todo el apoyo internacional, pero de manera unilateral decidió embarcarse en estas aventuras militares, sobre todo, por ejemplo, y la más nefasta, la que muchos también se acordarán, la guerra de Irak del 2003, donde Estados Unidos básicamente destruyó ese país, mató a Saddam Hussein, que Saddam Hussein había sido aliado de Estados Unidos, con el argumento de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva, cuestión que se probó absolutamente falsa años después, pero ya Estados Unidos había iniciado esta tendencia de iniciar guerras de forma unilateral, destruyendo países en el Medio Oriente y no acatando las resoluciones de las Naciones Unidas, por ejemplo. Así que ya se empezó a vislumbrar esta fractura de este orden unipolar porque había muchas voces que comenzaron a decir, oye, si no nos podemos asegurar nuestra soberanía ni nuestra supervivencia, entonces este orden unipolar amenaza a todos aquellos que no estén de acuerdo con Estados Unidos. Otro punto de quiebre que podemos observar fue por allá por el año 2007, cuando Rusia, mediante un discurso que dio Vladimir Putin, dijo estar muy disconforme, muy descontenta con cómo Estados Unidos estaba llevando a cabo su política internacional, específicamente lo que estaba haciendo en Europa.
Recordemos que cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se compromete con Rusia a no expandir más la OTAN hacia el este. Y esa promesa fue rota múltiples veces por Estados Unidos y Rusia les dijo, Putin en ese discurso les dijo, mira, si ustedes siguen avanzando hacia el este, la guerra entre Occidente y Rusia va a ser absolutamente inevitable. Y también marcó ahí como línea roja absoluta el caso de Ucrania y Georgia. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió ahora en el 2022, pero ya desde esos años se empezaba a observar la fractura y de cómo algunos países estaban mirando ya con suspicacia la conducta y la forma prepotente básicamente en que Estados Unidos estaba llevando a cabo su política exterior. Y aquí es donde yo creo que los seres humanos fuimos demasiado ingenuos, porque pensamos que Estados Unidos, y quizás porque nos creímos las películas de Hollywood, y ellos mismos también se creyeron sus películas de Hollywood, en donde ellos siempre se representaban como personas amantes de la libertad, amantes de la justicia. Pensamos todos que Estados Unidos jamás se iba a comportar como el matón, como el matón del colegio. Dijimos, bueno, Estados Unidos es el país más fuerte, pero es un país súper justo. Es un país que en general conversa con su contraparte y toma decisiones en base también a los intereses del otro. O al menos eso veíamos en las películas o eso nos hacía creer los canales de televisión. Pero al poco tiempo Estados Unidos mostró lo que en realidad muestra no solamente cualquier nación, sino que lo que muestra cualquier individuo en una situación de poder absoluto, en donde el resto no puede contrarrestar sus opiniones, que es que los seres humanos lamentablemente nos ponemos prepotentes y abusamos de nuestra posición. Así que lo que hizo Estados Unidos no es algo extraño, es más bien la consecuencia natural de estar tan por sobre el resto. Así que no, como adelantaban algunos de los filósofos de principios de los años 2000, no era el final de los tiempos, sino que era el fin de una era y prontamente el mundo iba a cambiar desde un mundo unipolar a un mundo multipolar en donde distintos actores están ahora disputando sectores de interés, áreas de influencia. Una década después, ya por el año 2015, se empieza a observar el surgimiento de una nueva y gran potencia. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de China. Y acá esta historia, si bien en el 2015 ya se hizo muy evidente, fue algo claro para todos, sobre todo cuando se hizo las Olimpiadas que se hicieron en China, todos nos sorprendimos con su nivel de organización. La verdad es que esta potencia de manera silenciosa venía creciendo y haciendo las cosas bien desde hace décadas atrás. Y en gran parte por negligencia o quizás por un mal cálculo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, recordemos, en la década de los 70 y 80, cuando hizo un acuerdo con Deng Xiaoping acerca de permitir que algunas empresas de Estados Unidos, algunas empresas de Occidente, llevaran su fabricación, la delegaran en China. Entonces China rápidamente comprendió que podía convertirse en la fábrica del mundo. Y eso fue lo que hicieron a partir de la década de 70, 80, 90 y bueno, hasta el día de hoy, que básicamente ustedes saben que el 80-90% de los productos que se crean en China. Y ese fue, yo diría, un tremendo error de cálculo por parte de Estados Unidos, porque si bien en el corto plazo le era conveniente, las empresas estadounidenses ganaron mucho más dinero, porque obviamente era mucho más barato producir en China que en Estados Unidos, así que las rentabilidades aumentaron. El problema son las consecuencias que eso tenía en el largo plazo. Cuando tú cedes toda tu capacidad de fabricación, estás cediendo de alguna u otra manera soberanía. Y eso fue súper claro, por ejemplo, para el COVID. Cuando se inició el COVID, muchos países, entre ellos Estados Unidos, necesitaban cosas tan básicas, por ejemplo, como mascarillas, inhaladores, por ejemplo. Y se dieron cuenta que ellos no fabricaban esas cosas, que los únicos quienes fabricaban eso en cantidades industriales era China. Y fue ahí también claro para todos nosotros que China tenía un poder enorme sobre la economía actual. Ahora piensen, no solamente en un caso tan sencillo o inofensivo como las mascarillas, sino que tú cuando tienes la capacidad industrial de producir todo, tú haces barcos, por ejemplo, tú haces autos, tú trabajas con metal, tú trabajas con armamento en general. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en una situación en que cuando Estados Unidos puede hacer un buque de guerra, en el mismo periodo de tiempo China puede hacer 100 buques de guerra. Y no estoy exagerando, el orden de diferencia es de ese tamaño. Entonces, es evidente en este momento para todos nosotros y obviamente para Estados Unidos desde hace mucho tiempo que está compitiendo con un rival a la par. No solamente en términos económicos, sino que obviamente en términos militares.
Y ahora, retomando una cosa que habíamos comentado antes, ¿se acuerdan del discurso que les dije de Vladimir Putin en el 2007? Bueno, no era divino Vladimir Putin, sino que eres un entendedor de la geopolítica y él sabía que eventualmente el conflicto iba a estallar porque Estados Unidos no iba a cambiar su forma de hacer las cosas y siguió presionando para expandir la OTAN hacia el este. Así que en el 2022, cuando ya parecía inevitable que Ucrania iba a unirse a la OTAN, Rusia invade a Ucrania. Y no quiero entrar ahora a analizar la guerra de Rusia y Ucrania porque sé que van a haber personas que van a opinar distinto a mí, pero yo en resumen lo que les puedo decir, si bien Rusia no ha ganado la guerra de forma clara, sí es evidente que Ucrania, siendo entrenada por los ejércitos de la OTAN, porque esa es la verdad, ha sido entrenada por los ejércitos de la OTAN, se le ha brindado inteligencia de la OTAN y además ocupa armamento de la OTAN, no logró derrotar a Rusia. Y además no solamente no lo logró derrotar, sino que es casi inevitable que Ucrania desaparezca casi como nación soberana. ¿Eso qué quiere decir? Que Rusia tiene la capacidad industrial, armamentística y económica para soportar todas las sanciones de Estados Unidos y además competirle de igual a igual en una guerra que es proxy. Estados Unidos no está luchando directamente, pero en una guerra proxy lo más probable es que Rusia le gane la guerra a Estados Unidos y eso le quite áreas de influencia y de poder a Estados Unidos. No olvidemos tampoco que Ucrania es uno de los países más ricos en términos de recursos de todo el mundo y de hecho las cuatro regiones que Rusia ya actualmente anexó de Ucrania son las regiones más ricas. Incluso si ahora parara la guerra, habrían quienes dirían, no, Rusia perdió la guerra, pues no logró conquistar toda Ucrania, pero conquistó entre un 25 y un 30%, que es lejos el sector más rico en términos de recursos naturales que tiene Ucrania, que era lo que finalmente lo que se estaba disputando entre Estados Unidos y Rusia. Y ahora entendiendo y sabiendo que es más o menos evidente que no estamos en un mundo unipolar, en el sentido de que hay países, China, Rusia y actualmente incluso Irán, aunque Irán se puede considerar un proxy de Rusia y China, que están debatiendo la política unilateral de Estados Unidos, que le están diciendo, no, 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 esta es también área de influencia mía y yo no te voy a permitir hacer todo lo que tú quieras. O sea que le están disputando áreas de poder. Estamos evidentemente en un mundo al menos tripolar y con ciertos actores importantes en distintos sectores del mundo. Por ejemplo, la India, que no se ha definido claramente a cuál bando apoyar. Brasil, otro gigante que está indeciso. Turquía, que también juega a los dos bandos, pertenece a la OTAN, pero en muchas otras cosas apoya a Rusia y a China. Así que estamos en un mundo que claramente está cambiando a una gran velocidad y Estados Unidos no tiene el poder que solía tener, ni la legitimidad que solía tener. Así que en este contexto, ¿cuál es el rol que juega Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, si tiene algo bueno, es que no nos peleamos entre los vecinos, ¿cierto? O sea, hace muchos años que no hay una guerra entre los países latinoamericanos. Pero yo tengo la impresión de que eso es una situación que podría eventualmente cambiar en el mediano plazo. Mi teoría es que actualmente en el mundo se están librando muchas guerras simultáneamente en lugares que son claramente puntos de disputa entre potencias. Por ejemplo, la guerra de Ucrania es un punto de disputa porque pertenece al área de influencia que Rusia percibe como propia y en donde Estados Unidos también quiere tener influencia, que es a lo largo de toda Europa, incluso partes de Europa del Este. Por eso se generó ese conflicto. Si miramos, por ejemplo, África, todo el sector del Sahel que viene hace muchísimos años en guerra, tiene que ver con básicamente lo mismo. Es Rusia que dice, voy a involucrarme en estos países, quiero influir en estos países, tengo intereses económicos en estos países y son lugares que han sido históricamente dominados por los aliados, más específicamente por Francia, por ejemplo. Y tenemos diversas guerras en ese sector. ¿Y para qué hablar del Medio Oriente? Irán, por ejemplo, que representa los intereses no solamente de Irán mismo, que es un país importante, sino que también en parte los intereses de Rusia y China, pertenece también al proyecto de la ruta de la seda de China. Y por otro lado, varios países árabes y fundamentalmente Israel, que pertenece vamos a llamarlo al bloque de Estados Unidos, al bloque anglosajón. De nuevo, se están enfrentando, son conflictos regionales. Yo sostengo la idea de que la actual, entre comillas, estabilidad regional que tiene, por ejemplo, Europa Occidental, tiene que ver con el hecho de que Europa Occidental o, por ejemplo, América del Norte son sectores que están tan dominados y pertenecen tanto al eje estadounidense
que no hay forma de que haya un conflicto proxy ahí. Pero nosotros, Latinoamérica, somos un sector del mundo que históricamente, vamos a hablar desde la caída al menos de la Unión Soviética, somos claramente parte del área de influencia de Estados Unidos. Claramente parte del área de influencia de Estados Unidos. Pero que ahora estamos empezando a ser disputados también por los intereses tanto de Rusia como de China. Principalmente de China, sí, con inversiones económicas gigantescas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se está abriendo un nuevo lugar de disputa que sería Sudamérica. Porque si bien Sudamérica es parte del hemisferio de Estados Unidos y siempre, dado la cercanía geográfica que tenemos, vamos a estar supeditados en gran medida a Estados Unidos, China tiene una inversión colosal en este lugar del mundo porque tenemos muchas riquezas naturales. Y una de las cosas de las cuales carece China es un país gigantesco y obviamente tiene riquezas naturales, pero en relación a su tamaño como economía y su tamaño poblacional es más bien pobre en términos de recursos China. Y China es un país que está hambriento por conseguir esos recursos, recursos que tiene Chile, Argentina, Bolivia. Estamos hablando del litio, del cobre, alimentos, etcétera. China tiene intereses estratégicos y de largo plazo en la región, y por eso que le va a disputar la influencia y la hegemonía de Estados Unidos en esta región. Y es ahí donde yo creo que si no nos preparamos como latinoamericanos y si nuestros gobiernos no tienen alguna visión geoestratégica de mediano plazo, nos vamos a convertir en un lugar de conflictos proxy de aquí a 10 o 20 años más. Y para quienes crean que estoy exagerando, tengo acá una lista, por ejemplo, de países que fueron influenciados por la Unión Soviética y que después por intervenciones de la CIA cayeron los gobiernos. Por ejemplo, Guatemala en el 54, Brasil el 64, Chile el 73, mi país, Bolivia el 71, Ecuador el 63, Nicaragua en los 80, Panamá en el 89. Entonces, Estados Unidos cuando ve su patio trasero, nosotros cuando su patio trasero se le vuelca, se pone rebelde, se mira para el lado, entonces viene Estados Unidos y nos pega. Claro. Y por eso derrocó tantos gobiernos en aquellos años. Pero mi hipótesis es que el interés de China es de orden existencial, tanto aquí, por ejemplo, como en África. Por eso que vamos a ver más conflictos en África y en Sudamérica, porque es de donde provienen los recursos. Entonces China está en la necesidad de disputarlo. Es que China va a hacer todo lo posible por crear una influencia duradera o permanente en algunos países de acá. Y ahora es donde viene la mala noticia. Nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados a tener gobiernos muy débiles. Nuestros gobiernos son muy mediocres. Y esto yo creo que tiene que ver en gran parte. Todos los gobiernos son corruptibles. No estoy diciendo que en Europa uno no pueda corromper, está totalmente corrompido. Pero los gobiernos y los líderes latinoamericanos son líderes que jamás han disputado la hegemonía mundial, ni siquiera la hegemonía, llamémoslo, continental contra Estados Unidos. Son líderes que siempre se han supeditado a potencias exteriores. Son líderes que, por ejemplo, nunca miran hacia el exterior para obtener riqueza, sino que miran hacia el interior. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la época moderna, cuando Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos querían conseguir poder, generalmente no solamente reforzaban su poder de manera interna, sino que iban en la conquista de recursos de otros países. O sea, básicamente la primera opción de ellos no era esquilmar a la población interna, sino que decían, ok, en lugar de obtener todos nuestros recursos, estoy hablando de los líderes, de la población interna, mejor invadamos a otro país y obtengamos los recursos, por ejemplo, de algún país africano, americano o asiático, damos cierta calidad de vida a nuestra población y obtenemos recursos y obtenemos mayor nivel de poder e influencia en el mundo. Eso es lo que ellos hacen, o lo que han hecho históricamente. Pero nuestros líderes no piensan de esa manera, no tienen ambiciones continentales, regionales y mucho menos mundiales. No entra en su cabeza. Ellos son líderes dentro de nuestros países, pero supeditados a potencias exteriores. Entonces, cuando ellos quieren extraer poder de alguna parte, donde quieren obtener recursos, lo que hacen es miran hacia adentro, sacan y roban a sus propios ciudadanos. Porque yo entiendo el juego del poder. Y el juego del poder siempre es abusar del otro. Lamentablemente, esa es la naturaleza humana. Cuando uno obtiene poder, lo que hace es extraer recursos de otro, robarle básicamente a otro, sacarle el trabajo a otro. Pero al menos las potencias piensan en términos de cómo puedo obtener eso de otros países. Pero nuestros líderes no tienen esa mentalidad.
Nosotros tenemos mentalidad de esclavo, lamentablemente. Entonces, incluso nuestros líderes hasta en eso son mediocres y dicen, ¿cómo puedo extraer de mis propios ciudadanos? Y por eso que han sido tan fácilmente corruptibles todos nuestros líderes. Por eso que Estados Unidos puede poner marionetas cuantas veces quiera. Y mi miedo acá es que si nosotros no cambiamos esta mentalidad, entonces los chinos van a venir y se van a enquistar en algunos países y van a tomar algunos gobiernos marionetas. Por ejemplo, supongamos, voy a caso hipotético, Perú, que tiene muy buenas relaciones con China. China empieza a sobornar a todos sus políticos y de un momento a otro, básicamente todo el Estado peruano le pertenece a China. Y Chile, por ejemplo, que siempre ha sido un país que está supeditado a Estados Unidos, o bueno, por ejemplo, ahora Argentina con Milei, para ser un ejemplo, son ejemplos, no es que vaya a ocurrir, simplemente les estoy diciendo que echemos a volar la imaginación, proyectémonos en el tiempo y cosas que podrían ocurrir. Estados Unidos soborna a toda nuestra plana, a toda nuestra élite chilena, quedamos absolutamente supeditados y eventualmente en un conflicto de recursos, nosotros perfectamente en unos 20 años más podríamos vernos en una guerra proxy, Chile enfrentando a Perú, con Perú siendo apoyado por China y Rusia, por ejemplo, y Chile siendo apoyado por Estados Unidos. Quiero que revisemos una idea que la dije rápido y puede ser que no se haya entendido también, pero es respecto de cómo se comportan nuestros líderes y cómo nos comportamos nosotros mismos también como latinoamericanos. Es súper importante entender que Latinoamérica se formó como inmigrantes principalmente europeos que llegan a colonizar poblaciones indígenas. Entonces estamos hablando de una élite descendiente de europeos, vamos a llamarlos blancos o rubios, no tiene que ver con un tema de raza, pero quiero que lo entiendan, visualícenlo de esta manera. Gente blanca, rubia, que desciende de Europa, llega a un país, coloniza y básicamente usa a la población nativa como mano de obra barata o derechamente esclavos. O sea, élite blanca, esclavos morenos o negros que trae desde África y así se conforma este país. Pero la identidad de la élite sigue muy asociada a los países de orígenes de su antepasado, por ejemplo. Hasta el día de hoy podemos ver a gente blanca o rubia, o ni siquiera blanco o rubio, que siguen hablando que su requete tatarabuelo era alemán o italiano o cosas así, y ese fenómeno básicamente solo se ve acá en Latinoamérica, porque tenemos ese complejo terrible de ser una población genéticamente inferior y que tenemos que mirar hacia Europa para encontrar lo bueno. Y al mismo tiempo, ese liderazgo o esa élite se siente absolutamente distinta o separada de las clases más bajas o medias que son claramente más morenos. Y este fenómeno, algunos me podrán discutir que sí, que no, que sí, que no, pero si lo observan es un fenómeno transversal absolutamente a lo largo de toda Latinoamérica. Y yo creo que esto es básicamente el problema raíz que tenemos con nuestra élite, porque es una élite que no se identifica con el pueblo y por lo tanto cuando ellos se venden a patrias extranjeras muchas veces no sienten que estén vendiendo a sus compatriotas. Es más, puede ser que perfectamente se sientan mucho más vinculados, relacionados, por ejemplo, con la élite norteamericana o la élite europea, que con el pueblo llano de Perú o Chile o Argentina o Venezuela, etc. No sé si se entiende la idea. Entonces, por eso yo creo que son élites que son tan propensas básicamente a aprovecharse de su propia población, a vivir, o sea, a extraer recursos, energía y vida de su población para satisfacer los deseos del extranjero y además de pasada también consolidar su poder y su riqueza a nivel interno. No tienen ese vínculo con el resto de la población. Esa es una teoría mía, obviamente seguramente alguien ya lo ha dicho antes, pero es la convicción que tengo. Dicho esto, como creo que tenemos una élite que no es muy... O sea, no me gusta ni siquiera llamarlo élite, pero creo que tenemos unos gobernantes o una plana dirigente que no es muy brillante en ninguno de nuestros países, ni que tiene realmente un sentido de unidad o pertenencia con el resto de la población. Entonces nos encontramos nosotros, los ciudadanos promedio de Latinoamérica, en una situación muy frágil. Estamos en una situación en que es muy probable que nuestros países sean vendidos a potencias o intereses extranjeros, o que incluso en el peor de los casos nos veamos enfrentados a nuestros hermanos latinoamericanos, porque en ese sentido yo sí soy latinoamericanista, porque por mucho que hayan diferencias, yo creo que son diferencias casi cosméticas y estéticas,
entre nosotros los pueblos latinoamericanos, porque nuestras historias son muy similares, nuestros dolores y nuestras pobrezas son muy similares. Uno está un poquito mejor que el otro, pero no nos mintamos, somos ciudadanos de tercera clase si nos vemos en una perspectiva más global. Y por lo tanto, desde ese enfoque, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como latinoamericanos es tomar conciencia de pueblo latinoamericano y unirnos y tratar de generar un bloque en Latinoamérica. Nuestros líderes muy difícilmente hagan eso. Esto es un cambio que tiene que venir desde abajo hacia arriba. ¿Y por qué creo que esto sería como una, entre comillas, salvación para nosotros? Porque, bueno, básicamente una vez que entendamos que podemos cooperar con el resto de los países, entonces vamos a estar en una posición de fuerza o al menos de mayor poder para disputar asuntos de geopolítica, no como un ente separado, sino que como un conglomerado, como un bloque. Chile en sí mismo, Argentina en sí mismo, Perú en sí mismo, Bolivia en sí mismo, somos países débiles, no tenemos forma de contrarrestar el poder norteamericano, pero como bloque, por ejemplo, en Chile, Perú, Bolivia y Argentina se produce gran parte del litio del mundo e incluso gran parte del cobre del mundo, dos minerales de extrema importancia para el futuro. Si nosotros pudiéramos negociar como bloque y tener cierta independencia militar respecto de esas potencias, entonces podríamos negociar tratos muy buenos, tratos muy convenientes para nuestros países, pero nosotros no hacemos eso. Negociamos de manera separada, competimos entre nosotros. Y es por eso que hemos sido también acompañado con el otro fenómeno que les dije de la élite, es por eso que hemos sido dominados tan fácilmente por las potencias extranjeras. Así que como resumen, no quiero ser catastrofista, pero creo que es súper importante que tomemos esta conciencia de cómo estamos estratégicamente posicionados en el mundo. Creo que es importante también que tomemos conciencia de que una posición geopolítica débil, que una posición geopolítica aislada, o sea, que Chile vele únicamente por sus intereses, que Argentina únicamente vele por sus intereses o que los peruanos únicamente velen por sus intereses, en última instancia solamente nos perjudica a nosotros, al pueblo, y que nos mantengan separados, enojados unos con otros, o que creamos que somos tan distintos unos de otros, únicamente perjudica ¿a quién? Al pueblo, nuevamente. Así que somos nosotros los encargados de cambiar esta historia. Y si no lo hacemos ahora, entonces nos vamos a ver nuevamente en lo que se ha repetido durante toda nuestra historia, que es que nos van a separar y nos van a dominar. Y esa es la historia de Latinoamérica y creo que ahora con este mundo multipolar se vienen y se avecinan peligros para la región. Obviamente hay oportunidades también. Eso es obvio, o sea, si nosotros tuviéramos buenos líderes y nosotros mismos entendiéramos nuestra posición a nivel geopolítico, el hecho de que el mundo ya no sea unipolar, o sea, de que no haya un solo país que pueda dictar las reglas, es en el fondo bueno para nosotros. Teóricamente nosotros podríamos ahora negociar con las distintas potencias. Nosotros podríamos decirle a Estados Unidos, oye, mira, tú que quieres invertir en esta minera, pero me estás exigiendo que quieres pagar poco impuesto, etcétera, etcétera. Pero mira, por ejemplo, China quiere venir y está dispuesto a pagar más impuestos y va a invertir en infraestructura. Entonces, ¿tú qué me ofreces? Mira, Rusia ahora en términos de, tengo un acuerdo armamentístico, me está ofreciendo 10 tanques por el precio. ¿Se fijan? O sea, tenemos el hecho de tener más oportunidades con quién negociar. Y de que haya más de una potencia interesada en los recursos que tienen nuestros países, de nuevo, teóricamente debiera ser una ventaja. Pero en la práctica, si nosotros no entendemos nuevamente nuestra posición geopolítica y nuestros líderes nos vuelven a vender, entonces lo que se nos viene es un periodo de conflicto, es un periodo de inestabilidad. Y yo diría, incluso si nos basamos y revisamos lo que está ocurriendo actualmente, un periodo de guerra y de sangre para Latinoamérica. Así que mucho cuidado, ojalá el mensaje que di se entienda. Y bueno, lo escucho en los comentarios, suscríbanse por favor, apoyen el canal. A mí no me gusta, me carga, y siempre me han dicho que haga esta invitación a suscribirse, pero a mí nunca me ha gustado, pero sí, bueno, estoy partiendo, así que me haría súper bien si alguien se suscribe y le da like, porque creo que con eso tengo la oportunidad de que más gente pueda ver mi trabajo.